una vez más estamos aquí en mi canal, tu canal. Mi nombre es Elizabeth, para los que no me conocen. Y para los que me conocen, ¿qué creen? Sigue siendo Elizabeth. En esta ocasión vengo a hacer estas hermosas alcancías. Espero que les guste y les agrade mi idea y hagan su propia alcancía personalizada con su propio nombre. Comenzamos. Vamos a comenzar haciendo un agujero en la tapa con la ayuda de un cuchillo o navaja así. No tan chico el agujero ni tan grande, algo normal. Ya que tenemos hechos los agujeros, ahora vamos a hacer la mezcla. Primero vaciamos agua, más o menos lo de un vaso de 200 mililitros, y después ponemos yeso poco a poco y meneamos hasta lograr una mezcla espesa, pero no tan espesa, más o menos aguada. No como cuando hacemos las figuras que las dejamos espesas. No, esta va a estar un poco aguada. Espero me hayan entendido. Ya que tenemos la mezcla, la vaciamos al bote así, quitamos la tapadera para después vaciar la mezcla y después tapamos muy bien, y con una bolsa de plástico vamos a tapar el agujero así, para después menear el bote así hacia los lados hasta que deje de escucharse el líquido, más o menos como 10 minutos. Ya que pasaron los 10 minutos lo dejamos secar. Ya que pasaron los 10 minutos, ahora vamos a agarrar el bote. Le quitamos la bolsa con mucho cuidado y hacemos más mezcla. Igual vaciamos agua, más o menos como 150 mililitros de agua, yeso, y meneamos igual hasta dejar una mezcla aguada. Y meneamos igual, la mezcla no debe de quedar tan espesa, y vaciamos así por el agujero y tapamos de igual manera con la bolsa y meneamos así de un lado a otro. Ya que tenemos las dos alcancías, quitamos las bolsas y la tapa así, para después hacer el agujero donde le pondremos las monedas con la ayuda de un cuchillo así. Por el hoyo que se mira, no se preocupen, que más adelante lo taparemos.
Listo, ahora vamos a hacer igual un poco de mezcla para tapar los hoyos feos que quedaron por las bolsas. Esos hoyos recuerden que siempre quedan en las alcancías, pero bueno, si no han visto mis otros videos que he hecho, por ejemplo con molde de látex, les queda ese agujero por la parte de abajo, pero como pues van las alcancías en una mesa o en algo, obviamente no se les ve el agujero, pero como estas quedaron el agujero por arriba, por la parte de arriba, lo que vamos a hacer es taparlas con un poco más de yeso. De esta manera vaciamos un poco de agua, yeso y meneamos hasta lograr una mezcla espesa. Ya que tenemos la mezcla, ponemos así con el dedo por donde está el hoyo. De esta manera, no se preocupen si queda un poquito feo, más adelante lo vamos a acomodar. Haremos lo mismo con la segunda alcancía. Ya que tapamos los hoyos, ahora con un vaso de agua mojamos los dedos así y limpiamos por donde pusimos yeso, de esta manera. De esta manera se les quita lo áspero, ¿sí? Las plazas que dejamos así feas, con eso se le va a quitar. Ya solo vamos a quitar el plástico con la ayuda de una navaja así, con mucho cuidado de no cortarse. Ya que sacamos de los botes, las dejamos secar para después pintar a tu gusto. Yo las pintaré de color plateado. A una le puse viaje porque ese es mi motivo, para poder ahorrar para cada vez que la vea me acuerde que quiero viajar y pues tengo que aguardar. A la otra le puedes poner el nombre que tú quieras, o en este caso como ya se acerca el Día de las Madres puedes ponerle ahí mamá, alguna dedicatoria X. Pónganse creativos, chicos. Yo la verdad soy poca creativa, así que ustedes pueden echarle imaginación.